Cuando Andrés Manuel López Obrador y su equipo propuso crear los foros de pacificación a lo largo y ancho de un país victimizado por la delincuencia en todos sus niveles, no quiso entender que los familiares de las víctimas se encuentran sumamente agraviados por un gobierno insensible, corrupto e impune que los ha dejado solos. El dolor de aquellas madres que han perdido a sus hijos, mujeres que han perdido a sus esposos, niños, jóvenes y ancianos que han sido asesinados en gran medida por la incapacidad o colusión de un gobierno que su principal proyecto estuvo encaminado al enriquecimiento grupal. La realidad de la violencia en México se presenta como el grito desgarrador en la narrativa que le han planteado las víctimas al nuevo presidente electo en cada uno de los foros que se ha abierto, cual herida que no para de sangrar en una sociedad que lo único que le ha quedado son sus lamentos acompañados por un desgarrador sonido de no al perdón. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Acá en Sinaloa van 2 ocasiones en que se cancela lo que son los foros de pacificación que toda esta gente de Andrés Manuel López Obrador ha puesto, según para escuchar a la ciudadanía, para oír de cerca lo que toda esta población, que son miles de personas, tienen que decir de toda esta violencia que se ha generado en estos 2 sexenios que han pasado. Acá en Sinaloa 2 veces se ha cancelado. Se dice que se va a llevar a cabo en el 29 de octubre, o sea, en unos días, se llevaría a cabo acá en Sinaloa este foro. Hoy vamos a platicar de lo que es este foro, de lo que ha representado para la ciudadanía y de lo que también ha representado para este gobierno de López Obrador, que en estos foros quiso encontrar un contacto directo con todas estas gentes, y creo que no salieron las cuentas como ellos lo quisieron ver en un principio. Para ello les voy a presentar a mis compañeros y amigos: Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Ricardo Arnulfo Mendoza. Saludo para todos. Soy la Maribel Gagiola. Bienvenidos, un saludo a todos. Ernesto Saldaña García. Saludo a Sinaloa y a todo México. Le comento los foros de pacificación que en 2 ocasiones se pospusieron aquí en Sinaloa y se había dicho que se había cancelado. Bueno, el 29 de este mes se dice esto vía Twitter, ahí en donde se está generando esta información en la coordinación de estos foros, que para el día 29 de octubre se llevará a cabo acá en Sinaloa. Sinaloa es uno de los estados más violentos del país. Se había cancelado o se había pospuesto en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz, en Morelos, 4 entidades que sumadas llevan muchísima violencia a todas estas estadísticas que son sangre pura en todos estos gobiernos que han pasado, sobre todo de Calderón para acá. Peña Nieto, pues lo único que hizo es sumar más muertos, más gente desaparecida, y ahora López Obrador quiere estos foros para oír a la gente, pero creo que no se esperaban que la gente fuera tan puntual, no en el perdón, sino en llevar a todos a la justicia, y que se haga, por supuesto, eso, justicia, no venganza. Justicia es lo que quieren todas estas personas que han sido víctimas de la delincuencia, del crimen organizado y de las políticas públicas que los han dejado realmente a un lado en todo su dolor. Hoy se presentan estos foros y creo que es una buena medida para que López Obrador y su gente entienda lo que es el desespero de la población en el tema de seguridad pública, que hasta ahorita no hay un real proyecto en el gobierno de López Obrador. Alejandro, se cancela, se dice ahora que sí va a haber, se pospone, no hay en Tamaulipas, se dice que hoy va a haber en Tamaulipas, en Morelos. Estamos a unos meses, prácticamente a un mes de que entre López Obrador. No se entiende cuál sea el proyecto de seguridad pública que tiene, y pareciera que todo lo quieren hacer al vapor para pues que salga como salga, y creo que se les puede salir de las manos esto de los foros y sobre todo el proyecto de seguridad pública que no aparece por ningún lado.
Sí, recordemos que de origen Sinaloa no fue considerado dentro de estos foros de pacificación o de consulta sobre el problema de la seguridad pública y que luego a raíz de la exigencia de la sociedad fue incluido ya casi forzadamente y luego pospuesto, ¿no? Creo que hubo problemas tanto de organización como de comprensión también de la realidad que está viviendo Sinaloa en materia de violencia, porque es inexplicable que con tantos desaparecidos, desplazados, feminicidios y sobre todo las víctimas del narcotráfico o la acción del narcotráfico, Sinaloa no haya sido considerado dentro de estos foros. Sin embargo, hay que anotar que esta realidad sinaloense la debe de conocer muy bien el equipo de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que se realicen o no se realicen los foros, ellos deben de tener muy bien palpado y ya muy bien prospectado también qué soluciones y cuál es el problema nuestro, porque recordemos que por ahí el viernes estuvo aquí el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, inaugurando o recorriendo una obra que está próxima a inaugurarse, que es la base militar del Saus, mientras que a nivel nacional se está debatiendo si el ejército va a seguir las tareas de seguridad pública. Ve una contradicción ahí, y mientras el ejército, inclusive en una carta que anda circulando en redes sociales, le está reclamando a Andrés Manuel López Obrador el supuesto descuido que va a tener hacia la institución militar. Entonces no está claro, ¿no? Pero sí es muy importante que se escuche a las víctimas, que se les escuche por lo menos como una situación o como un estado como un ejercicio de catarsis, para que se expresen, para que se manifiesten. Es lo que quieren ser escuchados nada más. Las soluciones no nos las van a plantear en ese momento del foro, van a venir después, tienen que plantearlas después. Sobre lo que dice Alejandro, hay un dato importante: 5,000 agentes federales recién egresados de la academia es lo que cuentan o lo que tienen proyectado el gobierno de Andrés Manuel en seguridad pública. Los policías federales están congelados y la policía militar creció a 30,000 elementos. Quiere decir que con estos datos, pues los que más están ahí esperando o al frente, pues son los policías militares. Lo que tiene que ver con la procuración de justicia, la desigualdad, la pobreza, la atención a las víctimas, la educación a los jóvenes que están metidos en lo que es el crimen organizado, no nada más es el foro de pacificación, sino todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, que también agarra a otras partes de lo que es la política nacional, ¿no es así? Mira, yo pienso que ya esto de la cancelación de los foros de pacificación y reconciliación nacional, de la reagenda de esos foros, nos están dando señales de que no existe un plan nacional de seguridad. Por eso es que se ha estado cayendo a la improvisación en este tipo de desórdenes que se han presentado en los foros y que prefirieron suspenderlos, ¿no? El hablar de la seguridad pública es un tema que a todos los sectores de la población nos debe interesar. ¿Por qué Andrés Manuel no ha convocado a los foros sobre desarrollo económico, hablar con los empresarios? Porque eso ya lo tenían platicado, elaborado, desde que se incorporan a la campaña con él. Incluso se da, ¿no? Se sale al público, sí, esto que dice. Sin embargo, el hecho de que esté convocando a foros de escucha para trazar la ruta, dice él, de la pacificación y la reconciliación nacional, sí debe de preocuparnos a la ciudadanía, porque eso nos está demostrando que no tienen un plan de seguridad y que ni siquiera están pensando en verdaderamente incluir a todos los actores que tienen que ver en esto, ¿no? La policía. Tú me hablabas ahorita de 30,000 militares, pero tenemos 500,000 policías que están esperando el plan de seguridad que de están López en Obrador. stand-by. Sí, están en stand-by. O sea, prácticamente ahorita tenemos una gran cantidad de policía a nivel nacional que está trabajando amparada. Tuvieron que promover un amparo para poder estar trabajando en el gobierno, para que no los corran de su trabajo. Entonces, 500,000 policías, que son los encargados de darnos seguridad en el país, están esperando esa señal. Y en los foros yo no he visto que los estén tomando en cuenta. Que son piezas importantísimas de todo esto. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que fue secretario de Vicente Fox cuando estaba Vicente Fox. Un dato nada más: la Policía Federal tiene un presupuesto anual de 25,000 millones de pesos, los penales federales 14,000 millones de pesos,
los penales concesionados, estos que se le dan a los amigos, 7,000 millones de pesos, y lo que se invierte en el CISEN son 24,000 millones de pesos. En total al año, México gasta 70,000 millones de pesos en seguridad pública. Con estas cantidades, pues podemos ver que la seguridad pública en este país también resulta un negocio redondo, que ahora la milicia ha entrado de lleno a esto. Efectivamente, en los presupuestos de México, de nuestro país, de los estados, lo que son las secretarías de seguridad encargadas de llevar a cabo precisamente esta política, la propia Secretaría de Gobernación encargada de llevar a cabo el equilibrio político del país y esa seguridad, son en las cuales se ha reflejado un aumento de presupuesto mayor de todas. Sin embargo, la política pública y la problemática más fuerte que tenemos en México y en los estados es precisamente la inseguridad. Entonces, política fallida totalmente. En esto de los foros de pacificación, que le llaman foros escucha, yo creo que tiene que darse allí puntualmente y conceptualmente lo que es un foro escucha. No porque desconozcamos qué está sucediendo en una sociedad, sino porque todos nos queremos involucrar y tenemos que demostrarlo, que a lo que viene, cómo vamos a lograr esa transformación, empezando por las transformaciones individuales de cada uno, cómo transformar las instituciones, cómo construir esa cultura diferente en todos estos aspectos de pacificación tan importantes para lograr la seguridad pública y la seguridad en todos los espacios que nos lleva a una seguridad de desarrollo. Maestra, pero la pacificación social tiene que ver con el perdón o con la justicia. Bien, aquí se pone esta parte. ¿Podemos tener nosotros justicia y podemos tener perdón sin justicia? Se habla de un término legal que es la amnistía. No es lo mismo hablar de amnistía si nosotros vamos a hablar de que voy a amnistiar a un preso político donde está en la cárcel o fue exiliado de sus tierras por una concepción de un gobernante que consideró no apta esa actitud de esa persona para darle el aspecto legal en foro normativo de la amnistía. Y muy claro esa situación, muy claro, ¿no? O sea, hablar de amnistía a un asesino que masacre niños, que masacre jóvenes, que masacre el presente y el futuro de nuestro país y de nuestros estados, de nuestras personas, no puede ser. Tiene que aplicarse, por eso hablo de la conceptualización correcta de las cosas para llevar a cabo la aplicación. Tiene que aplicarse donde se puede, donde sí puede haber amnistía, para cuáles situaciones y en cuáles no, porque sin haber justicia no podrá haber el perdón del que estamos hablando, porque ¿cómo decirle a una madre que tiene a su hijo desaparecido que hable del perdón a las personas que ha cometido este crimen? ¿Cómo hablar de la delincuencia organizada en todos los aspectos y hablarles de perdón? Pero en muchos de estos foros, cuando se habla de personas desaparecidas o de personas muertas, está involucrada las policías. Entonces, el pedir perdón a las policías es pedirle perdón a las instituciones, pedirles perdón al gobierno. La coordinadora de los foros, Loreta Ortiz, avienta esta frase que yo creo que es muy importante comentarla. No había condiciones para la escucha y los anteriores, refiriéndose a los foros, ya se habían violentado. O sea, ¿qué es lo que quieren? Que la gente vaya y sea muy manejable en sus expresiones, o que la gente vaya y diga que está hasta la madre de que le están matando a sus familiares, ¿no? Sí, bueno, primero hay que ver que Andrés Manuel viene de un contexto donde viene proponiendo desde hace 18 años 3 temas muy fuertes: el asunto del petróleo, el asunto de la austeridad y el asunto de la lucha contra la corrupción. Pero como México ya cambió negativamente, una gran inseguridad estos 18 años, pues está el asunto de la seguridad, que por cierto no se había contemplado. Haciendo una pequeña reseña, Bernardino, fue la misma Loreta Ortiz la que con mucho entusiasmo confirmó la participación del Papa Francisco a los foros, que luego lo desmintió el Vaticano. Y los foros se anunciaron primero para el día 7 de agosto en Ciudad Juárez, luego fue para Michoacán y finalmente se iba a cerrar el 24 de octubre en la Ciudad de México. Muchos estados protestaron, entre ellos Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Colima, etc. Entonces se trató de incluir a esas omisiones, graves omisiones. Hay que aclarar que en el segundo foro de Michoacán fue donde estalló ahí el zafarrancho. Ya hubo inconformidad en el primero de Ciudad Juárez, donde la gente le pedía a Andrés Manuel que no hay perdón y que no hay olvido. En el de Michoacán ya se le salió de las manos
y eso llevó a digamos, a la cancelación de un proyecto más grande de cuestiones de escucha. El asunto es que realmente los fueron improvisando, y aquí lo que me llama la atención es lo siguiente, ese comentario de Loretta con el de Alfonso Durazo, porque te hago una pequeña precisión. Los foros de Sinaloa que se cancelaron no fueron 2, fueron 3. Uno el 14 de septiembre, otro el 27 de septiembre y otro el 11 de octubre. Y con voz de Alfonso Durazo, que está por arriba de Loretta Ortiz, dijo que se cancelaba porque se tenía que analizar los resultados de los foros para ir armando las estrategias porque ya iban a tomar posesión. Porque eso es lo que dicen, que tantos datos que sacaron, propuestas aquí, y otro pues que lo tienen que desmenuzar. Aquí lo que la gente, sea catarsis o no, que no me gusta que los foros sean para catarsis porque tienen que ser para armar estrategias, la gente le está pidiendo, es lo contrario a lo que planteó en origen Andrés Manuel del perdón y el olvido o de la amnistía. Entonces, choca totalmente, o sea, como que no hubo te comento esto porque es importante también que la gente lo sepa, porque luego dicen, ¿y cuándo dijo eso? Dice, yo lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador en el primer foro en Chihuahua. O sea, él es el que lo está diciendo de que él lo que quiere es perdonar. Sí, y luego dijo que no se iba a haber una cacería de brujas porque si no se llenarían las cárceles y no alcanzarían las Islas Marías. Pero se está encontrando Andrés Manuel una realidad superior a la que él en campaña y en los años anteriores había conceptualizado del país. Pero, Alejandro, en este caso, o sea, pues ni que hubiera hecho campaña estos 18 años que anduvo en otro planeta, ¿no? Él sabía perfectamente que esto es algo que la gente está enardecida. Por eso sacaron a Peña Nieto. Es una de las situaciones en la que el PRI pierde todo. ¿Por qué? Por la violencia que ha generado sus gobiernos, ¿no? Por eso te digo que es muy difícil que no conozcan la realidad del país, porque pues, estuvo la campaña y tiene ya varias campañas donde recorrió también el país y la realidad no es distinta, es la misma exactamente desde hace muchos años en México. Creo yo que fue como un montaje político de los foros. Finalmente, insisto, no se necesitan los foros para hacer un plan de seguridad pública nacional eficiente. Ahí está el diagnóstico, hay bastante diagnóstico, hay estudiosos del tema que están aportando todos los días datos, ¿no? Que pero incluso sí, han habido muchas asociaciones que han nacido precisamente por este tipo pero de también, cosas. pretender no hacer los foros y la indignación de la gente es imposible. Esto es una olla de presión y cualquier válvula que abras va a ser un ruidajo, ¿no? Entonces, pienso yo que deben ya descentrarse. Si se hace el foro el 29 de octubre en Sinaloa, va a quedar fuera del Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Ya se lo están elaborando, ya faltan... Ellos mismos lo dijeron, ¿no? Que ya estaban en eso. Necesitan tiempo para eso, no pueden elaborar el cuarto para las 12, tienen que irlo integrando ya porque lo tienen que presentar también. Entonces creo que, hacer funcionar la justicia, las fiscalías, una policía eficiente y también meterle a las causas de raíz de la inseguridad, de la violencia, todo eso están las claves, ¿no? Los foros, pues sí, son muy emotivos y son válidos para que la gente también sienta que el que va a gobernar está cerca de ellos y lo está escuchando. Tienen una motivación emocional, un resultado muy bueno en las víctimas de la violencia, pero hay que estudiar el fenómeno de la inseguridad y hay que presentar un plan de seguridad pública realmente eficiente, que no existe. No como el de Peña Nieto, no como el de Calderón, que hasta el momento no existe, es obvio, no existe porque no ha tomado el gobierno, pero cuando tome posesión debe de presentar una estrategia integral en seguridad pública y lo está silueteando un poco en cuanto a qué va a hacer con el ejército, ¿no? Hay una claridad ahí qué va a hacer con el ejército, los cuarteles y 50,000 jóvenes, famosos ninis, a capacitarlos para que se integren los cuerpos de seguridad pública. En este caso, por ejemplo, Alfonso Durazo Montaño habla de crear la Gendarmería Nacional o lo que sería la Guardia Nacional. Eso como estrategia, no sabemos si es estrategia o ocurrencia. En tu punto de vista, ¿cómo ves esto? Bueno, en mi concepto, el doctor Alfonso Durazo Montaño es un improvisado por confesión propia. Él lo dijo, ¿no? Cuando le criticaron que por qué él iba de secretario de Seguridad Pública Federal,
Él dijo que él no tenía experiencia, que él no sabía de eso, pero sabía de política, ¿no? En el caso de la lucha de Andrés Manuel López Obrador y que logró culminar con su sueño de ser presidente de la República el 2018, no hay que olvidar que él siempre habló de la justicia, siempre fue una persona que buscaba luchar por la justicia, Y el 2018 ya lo vimos practicando el perdón. Perdonó a panistas, perdonó a priistas, a perredistas, se los llevó con él y ya se hizo el hombre del perdón. Ya se le olvidó a Andrés Manuel López Obrador que él escribió un libro donde señalaba que el robo más grande de la historia de México, el Fobaproa, que se tenía que investigar y castigar a los culpables y que repararan el daño al país. Ya todo eso quedó en el perdón. No hay que confundir, y que Andrés Manuel López Obrador no confunda el perdón político, que es el que él ha estado practicando, a el perdón de las víctimas de un delito. Nadie le está pidiendo venganza, nadie le está pidiendo la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Se le está pidiendo justicia, que fue por lo que él se supone que siempre luchó toda su vida. Y si sabemos nosotros que en la historia de los gobiernos que ha habido, del PRI, del PAN, sabemos que el grado de aplicación de la ley es muy inferior. Concretamente hablamos de que el 98% de los delitos no se castiga. ¿Qué quiere decir? De los 70,000 millones de pesos que tú ahorita mencionaste que se destinan a seguridad pública, anuales, de 70,000 millones anuales, el 98% de ese dinero se va a la basura porque no hay justicia. Entonces, si ese 2% que se estaba aplicando la ley van a querer que sea perdón, entonces ¿en qué país vamos a vivir? En un país sin leyes, sin instituciones, donde es más fácil perdonar que aplicar la ley. Y eso se traduce entonces en corrupción, ¿no? Es corrupción. Eso que estás diciendo es corrupción. Es corrupción. La violencia existe porque hay corrupción. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador nos dijo en campaña que él va a acabar con la corrupción, el perdón no es la vía. Es una parte de corrupción disfrazada, entonces. Sí, podemos decir que hasta él, pues es más fácil hacer justicia a perdonar. Bueno, pues es mejor perdonar. Pero ¿cómo le ha ido cuando llega a los foros de escucha, donde toda la gente se le echa encima de que cómo van a perdonar si no ha habido justicia? No han encontrado a su hijo desaparecido, los homicidas andan sueltos, los narcotraficantes andan ejerciendo violencia, vendiendo droga, drogando jóvenes. ¿Cómo aplicar el perdón cuando la sociedad está muy agraviada históricamente? En este caso, maestra, por ejemplo, en lo que son desaparecidos, Tamaulipas tiene 5,990 y Sinaloa 3,027. Primero está Tamaulipas y luego está Sinaloa en esa situación de gente desaparecida. Sinaloa ahorita lo está diciendo Alejandro. Bueno, pues hay que hacerlo para que no queden con la idea de que no los tomamos en cuenta, pero ya no tiene un sentido de llevar esas propuestas a lo que sería este proyecto, que nadie lo conoce, pero ellos dicen que existe un proyecto para la seguridad pública. ¿Qué es esto? Lo mismo de darle a tole con el dedo a la gente. En una democracia representativa y participativa y sobre todo legítima, que hoy nos hemos dado cuenta en este proceso electoral y en este 1 de julio, que somos capaces de decir con el voto que sí, y que precisamente se dio precisamente por los grandes agravios que tiene la sociedad. Entonces, en esto no lo podemos olvidar y estamos entendiendo y queremos todos saber que estas situaciones ya se tienen contempladas y que estos trabajos de escucha para el 1 de diciembre, que ya se implante como gobierno, que ya legalmente ya sea ahora sí el presidente, que realmente se va a aplicar esto que estamos esperando como sociedad, que en esta democracia legítima pueda aplicarse, que la Procuración de Justicia, en este proceso integrado de seguridad pública, de seguridad para todas las personas, la Procuración de Justicia, la administración de la misma, la aplicación de la misma, la atención a víctimas en esos desaparecidos, en esos miles de personas agraviadas tan profundamente de esta manera, y que agraviadas en la inseguridad estamos todos, en la vulnerabilidad que somos como sociedad todos, va a hacerse esa atención a víctimas, se va a aplicar realmente ese programa integral donde participemos No, todos. y es que la nota nacional en cualquier noticiero es muertos, desaparecidos, violadores. Totalmente. Hay ahorita el caso de un sujeto que mató a mujeres y las iba matando durante 6, 7 años, y pareciera entonces ya México bárbaro del Ted Turner por no ha revolucionar. cambiado nada. O sea, está peor
la situación cada vez está peor y oímos esto de que la seguridad pública pareciera en el gobierno de Manuel Andrés López Obrador un sueño guajiro. Bueno, ¿y cómo lo vamos a poder concretar? Si hablamos del México del 68 y hablamos de la Ayotzinapa de 2014, esas problemáticas irresueltas de una sociedad agraviada que se continúa, tenemos que llegar precisamente a tratar de encontrar esa justicia, esa equidad, diciéndole no a la injusticia a través de programas integrales de prevención, porque, repito, la delincuencia organizada se rige por las leyes de mercado. Entonces, si no hay quien consuma droga, si enfocamos esa lucha desde los niños, desde antes de que nazcan, a todas las personas a decir, no puedes consumir drogas porque ocurre esto, en una tarea de prevención de todos, es por donde nos tenemos. Sí, y ahí también sale la otra parte, esto de que las drogas hay que legalizarlas, o por lo menos en el sentido médico. Esa es una primera parte para después que llega el negocio. Hacia amapolas. Exactamente. Ahorita está diciendo la maestra lo del 68, lo de Ayotzinapa. La gente ahora que pasó el 2 de octubre y siempre muy metida según en el 68, en los muertos del 68, en los muertos del 68 y las víctimas del 68, sin demeritar. Lo que está pasando ahorita es muchísimo peor que lo que pasó en el 68, y lo que se ve que viene es como para temblar a la población. Y lo que pasó en el 68 fue perdonarlos a todos. Todos los que estuvieron en gobierno en el 68 han sido perdonados. Y ahora habla Andrés Manuel del perdón. Bueno, no entiendo. Lo que pasa es que, el 68 estaba muy lejos y no había recabación de datos. Pero ahorita que estaba viendo tu corbata y tu fistol, me acordé del libro El Fistol del Diablo, y le voy a jugar un minuto al abogado del diablo. Aquí lo que pasa es que creo que todavía hay una imprecisión. No tiene por qué haber un plan nacional de la lucha contra la seguridad, porque solamente debe haber delineaciones. Para eso son los foros, para armar este plan. Y el gobierno federal tiene 6 meses para hacer el plan nacional de desarrollo, que supuestamente van a tomar en cuenta las escuchas de los foros. Pero ellos querían escuchar otra realidad y se están confrontando a algo que no querían escuchar. ¿Tú crees, Saldaña, que sea diferente en los foros? Tiene razón, Zoila, perdón. ¿Mande? ¿Tú crees que sean diferentes los reclamos en los diferentes foros del Estado? No, yo creo que son exactamente los mismos. Tiene razón Zoila y tiene razón aquí Mendoza, porque mira, primero hay que ver la parte de los foros que viene la cuestión de la justicia, que es aplicación de la ley. Ahí yo creo que no hay nada que hacer. Andrés Manuel no está por encima de la Constitución, ni nadie va a estar por encima de la Constitución, y la Constitución mandata que cometes un delito, se te tiene que perseguir. Tienes pruebas, tienes que proceder. Así lo marca la ley. Segundo punto es ya el combate a la inseguridad. ¿Vas a armar, no vas a armar a los policías? ¿En qué sentido? ¿Va a haber más operativos? ¿Va a haber más bala? ¿Va a haber más muertos? ¿O va a ser una cuestión ya más relajada? ¿O cómo le van a entrar? Que se me hace que es el punto más complicado. Y hay un punto a largo plazo, que era lo que estaba diciendo aquí Zoila, de la prevención, de cómo recomponer el tejido social. Pero esto no se va a lograr en 6 años, tiene que ser un plan a 20 o 25 años, pero se tiene que empezar ya con la niñez, para que el niño no vaya creciendo que como vio que su papá era sicario, él va a ser sicario, y que no podemos sostener ese estado. Entonces estas 3 cosas se tienen que tomar en cuenta. Qué bueno que se van a hacer escuchas en muchas ciudades de México, como Torreón, como Palacio, Cuernavaca, Acapulco, Neza, Monterrey, bla, bla. Todas esas, Villahermosa, Oaxaca, etc. Y esperemos que Culiacán. Todo eso se tiene que incorporar al plan. Pero vamos a ver en qué sentido lo incorporan. Porque si lo incorporan en el sentido que ellos quieren, entonces no van a tomar en cuenta las escuchas. Tienen que porque por ahí van, ¿no? O sea, bueno, pues hay que ver qué van a ser los resultados del foro que anuncie Durazo, y ahí nos vamos a dar cuenta si supieron escuchar o no quisieron escuchar realmente. Sí, porque esto de que los anteriores ya se habían violentado, o sea, ahí si se violentan no los vamos a escuchar. Se van a seguir encontrando con que la gente va a decir justicia. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? Ok, pienso yo que si le damos a López Obrador lo que la ley le marca 6 meses, este país no va a quedar ya ni rastro de este país. Él tiene que hacer un posicionamiento muy firme en materia de seguridad pública al asumir el cargo. La gente está esperando un pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Combate a la corrupción y el manejo del tema de la seguridad pública. Afortunadamente, toda esa masa electoral que votó
por él, está activa, está viva, está exigiendo. Ahí está, juicio político de Peña Nieto, Así aunque es. AMLO no quiera. Y la gente va a seguir exigiendo, presidente, te elegimos para esto, no para esto. Y por fortuna, la sociedad se mantiene como una sociedad exigente en consecuencia en el sentido en que emitió el voto. Tu punto de vista final, Bueno, Ricardo. Como conclusión, yo le diría a Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos no queremos impunidad, queremos justicia. Punto de vista, maestra. La Constitución marca muy claro, quien comete un delito debe aplicarse la ley para todos de manera pareja, sea funcionario o no, esté en cualquier poder del gobierno, debe aplicarse para toda la gente para que logremos realmente combatir la impunidad y que haya justicia. Punto de vista Se final. votó por un presidente para que respete la Constitución y las leyes que de ella derivan y no para que esté por encima de ellas. Estamos llegando al final de este programa. Usted o yo creo que estoy totalmente de acuerdo con estos puntos de vista finales. Recuerde, usted es el único que le puede exigir que esto se cumpla a Andrés Manuel López Obrador. No hay que dejar de presionar. La violencia es algo de lo que no debemos hacernos a la idea de que es parte de nosotros. No es parte de nosotros y queremos un país en paz, pero con justicia y dignidad. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta luego.